abriendo una nueva sonrisa artística, sonrisa fotográfica. Es la primera pista que lanzo con nuestra gran luz cerca de la primavera. Ella es otoñal, ya saben, los seguidores habituales. Carmen Rubio y Soler. Querida Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy encantada, porque eso del 8 está bien, el 8 de marzo, pero se ha convertido en todo un mes. Y es importante que se convierta en todo un mes, porque no hay tiempo en un día para hacer tanta actividad. Uh-huh. Y el otro día pude asistir a la inauguración de una exposición que me sorprendió súper gratamente. Todo, el concepto, la artista, los objetos o personas fotografiadas, objetos y personas fotografiadas. Y luego ella, que es vital, y me parece una forma estupenda de celebrar marzo. Total. Celebramos No vamos a decir el 8 porque ya está muy visto. el mes de marzo. El mes, sí. Un lugar propio. Un lugar propio, sí, en lugar de una habitación propia. Correcto. En el CAF, además, en el Centro Andaluz de la Fotografía. Tenemos a la autora, sí. La magia de la radio. La magia de la radio. La tenemos al otro lado. Es Anaí Ruiz Cuadrado. Querida Anaí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Tu fotografía vital, emocional, creativa, en este instante, ¿cuál sería? Sé que es complicado a través de la radio, pero vamos a intentarlo. ¿De la exposición? La tuya. Ahora entraremos en la exposición, mía. Sí. Bueno, mi género realmente es el documental. Uh-huh. Uh-huh. Yo estudié en Madrid en una escuela de fotografía y cine internacional, en ESTI, sí. Y estudié allí documentalismo. Uh-huh. Y realmente a mí lo que me atraviesa, me interesa muchísimo, es lo político y lo humano, aunque el retrato pues también me gusta bastante. Ajá. Eso te iba a decir, el retrato como político y humano junto, porque lo hace genial. A mí me impresionaron los 10 retratos, bueno, algunos más que otros, por supuesto, ¿no? Y algunas las conocía, unas de vista, otras personalmente, pero me pareció, como retratista, como documentalista no te conozco tanto, pero como retratista desde luego, eres sutil, eres completamente... ácida también, muy fina, y las muy fino, eso es importante a la hora de hacer un retrato. Muchas gracias. Sí, la verdad que yo empecé con la cámara, bueno, realmente hace muchos años, un iPhone, sí. Vale. En una hoguera de San Juan, y recuerdo que yo empecé con la cámara en un viaje que hice a Israel, haciendo fotos que yo no sabía en aquel momento ni que eso era documentalismo realmente, o sea, pero desde el principio me interesaban mucho las personas. Y bueno, poco a poco empecé a aprender fotografía haciendo retratos. Y era como algo que me salía un poco innato, la verdad, que o sea, es que mucha gente me dice, pero esto cómo lo hacen, no sé qué, y sobre todo también amigos fotógrafos. Y yo digo, mira, es que... Te fluía directamente, ¿no? Es que no puedo explicarte, o sea... No hay palabras. Te digo, es que no te puedo dar... Te puedo dar una clase de composición, a lo mejor, de algunas cosas que yo he aprendido, pero el retrato verdaderamente es algo muy, muy íntimo. De Muy hecho... íntimo. El otro día tuvimos una mesa redonda en el CAF donde estuve yo y las chicas que había fotografiado. Estuvimos hablando, bueno, con ellas contando sobre todo su experiencia, y hubo alguien que les preguntó que cómo se habían sentido al yo retratarla y tal, y bueno, ellas todas coincidieron en que se habían sentido muy cómodas porque yo las dejaba a ellas también ser un poco partícipes de todo esto, que no era como yo, ponte aquí,
no, sino que les preguntaba cómo se sentían y estaba todo el rato pendiente de tener mucha información de ella para poder intentar comprenderlas, porque al final cuando tú retratas a alguien, y más sobre todo en este trabajo que es un ensayo fotográfico sobre un libro, pues claro, el retrato no es solo un retrato, es un retrato con una historia detrás, que tiene una narrativa y que junto con el poema que le acompaña, tiene que contar una historia. Eso es lo que como estamos en la radio, nos olvidamos muchas veces de que la gente no ve. Vamos a describir un poco la exposición. A mí nada más empezar a hablar tú en la presentación, cuando hiciste la alusión a una habitación propia, es uno de mis libros cabecera, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y de Virginia Woolf me pareció ya de por sí interesante por el concepto de necesidad de la mujer de tener esa independencia. No vamos ahora a desarrollar el libro, ¿no? Independencia y libertad creativa. Entonces, luego el concepto de retratar a una mujer y el objeto de su creatividad y como sus dificultades, sus limitaciones, el haber hecho el debate el otro día, el encuentro con ellas y con el público sobre su proceso, me parece de lo más completo conceptualmente. Pero aparte de eso, tenemos que decir que la exposición está en una salita, en la sala Jorge Rueda, que es una salita que los que conocen el CAF la conocen bien, una sala pequeña, negra, donde todo se vuelve muy intimista. Entonces entras y te encuentras esos rostros con el objeto de su... Bueno, ahora lo describirás tú mejor porque es tu función. Y realmente la exposición se convierte en algo compacto completamente, ¿no? Y antes, permíteme, Anaí, no es casualidad ese espacio, ¿no? Es decir, está buscado adrede, obviamente, ¿no? Bueno, no, realmente ese espacio es el que cede el CAF para las exposiciones de fotografía, claro, emergentes, sí, para las exposiciones más pequeñas, pero verdaderamente es que mi exposición, donde, como muy bien ha dicho la compañera, donde mejor queda es en esa salita pequeña. Sí, perfecto. Porque hace de las veces de un cuarto propio, de un lugar propio. Correcto. Entonces genera un poco ese espacio que necesita la exposición. O sea, yo creo que una exposición, el otro día me preguntaron que el trabajo era muy bueno, que si lo iba a continuar, y verdaderamente yo creo que no, porque está cerrado. Yo creo que sí. Es que en ese espacio también pequeño se ha quedado la tesis la tesis del trabajo está expuesta, está conseguida. O sea, sí, podría continuarlo y podría seguir con ese trabajo, pero no tengo yo muy claro si... No. Lo mismo que el libro no es una enciclopedia, que es un librito corto, porque con poco se dice mucho. Tú consigues con 20 fotografías perfectamente lo que intentas. Y luego el haber agrupado de dos en dos las fotografiadas, las sujetos, ¿no? Me parecía con 5 conceptos también, es que me parece muy completa la exposición en ese sentido, muy compacta, ¿no? Primero, la posibilidad de existir. Después, donde la creación se sostiene o resiste, crear con otras, la interrupción silenciosa y volver a autorizarse. Me parece un trabajo ya no solo fotográfico, sino un trabajo intelectual de lo más procesado y de lo más... Y humano, vamos. Exactamente. Entonces, no ha lugar para mí. No ha lugar el desarrollo o la ampliación de un trabajo tan completo y que se cierra y se abrocha
tan perfectamente. Es que hasta me acuerdo que en la inauguración la gente se quedaba dentro de la habitación. Normalmente te sales fuera porque es muy pequeña, ¿no? Y no, la gente se quedaba dentro por esa sensación, ¿no? De lugar propio, de entrar en tu espacio. Sí, sí, la verdad es que me abrumó muchísimo. No esperaba tantísima gente ni lo que vivía allí. Había gente que salía de la exposición y me decía, tío, tengo los pelos de punta. Sí. Qué barbaridad. Sí, sí. Eso para mí fue como... es muy importante este trabajo porque este trabajo nació de un regalo que me hizo una amiga el año pasado por mi cumpleaños. Me regaló un ensayo fotográfico, un ensayo que se ha escrito sobre el libro de Virginia Woolf, pero adaptado al tiempo moderno. Ajá. Y yo me he aficionado mucho. Pero... Usted sabe que en mi casa, sobre todo, todos los libros son ensayos. Y no estaba leyendo algo que no me resultara familiar o que no entendiese, ¿no? Porque al final habla de las diferentes violencias estructurales que habitan nuestra sociedad, de las sociedades tan desiguales, de cómo la clase, pues no somos iguales las mujeres de clase obrera que las mujeres de clase burguesa, o las mujeres racializadas que las mujeres blancas. Habla del optimismo cruel, ¿no? Cómo muchas veces nos instalan la idea de la meritocracia y que como que si quieres puedes, pero eso no es real. ¿No recuerda el nombre del ensayo? ¿Un cuarto propio? Ay. No, eso es la de Woolf. Es el original. Bueno, vale, si no lo recuerdas no pasa nada. No, ahora mismo no, la verdad. Vale, no te preocupes. Y sí que... Bueno, pues me gustó mucho y me hizo mucho reflexionar porque al final era como hacer un repaso a tu vida, ¿no? O sea, a todo tu momento vital. ¿Por qué en tu vida tú has llegado donde has llegado y otras se han quedado, podido llegar, o otras han llegado más lejos que tú, o no? Y esa pregunta que me hice me estuvo en la cabeza como rondando, que iba al trabajo y me preguntaban cosas y me decía, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo, no, porque estoy ahí con esto, pensando, dándole vuelta. Bueno, algunos intuimos, Anaí, que este es tu mayor reto, ¿no? En toda tu trayectoria. Bueno, por ahora sí. Bueno, si te soy sincera, esto ha sido un reto muy grande porque he estado trabajando. Yo trabajo en La Guajira, estudiando, que estoy estudiando en la Escuela de Arte, y luego la exposición del CAF. Y entonces llevarlo todo para adelante ha sido terrible. Pero en la vida me he enfrentado a situaciones, sobre todo cuando he ido a hacer fotografía documental fuera, más complejas. Bastante más complejas, ¿no? ¿Te has sentido cómoda? Desde luego en este proyecto te has sentido cómoda porque se ve. Sí, me he sentido muy, muy sostenida, la verdad. Una cosa que te quiero preguntar, bueno, yo tengo mi favorita, mi par favorito, pero porque además es que en cuanto la vi, la conozco de niña y no... ¿Quién es? Ana Labordeta. Ana Labordeta. Y me pareció... Bueno, me pareció que en el retrato la cogiste como, vamos, o sea, está ella... es magnífica. El retrato una emociona, y me emociono ahora al recordarlo porque es bellísimo, bellísimo, ¿no? Pero cuéntanos, por ejemplo, en el caso de Ana, por ser el que me interesa a mí a título personal, ¿cómo es el proceso, el retrato, y cómo haces la otra fotografía? ¿Qué hay para que salga la otra, el par? Pues mira, en realidad he seguido un proceso, no con Ana, con todas. Previamente le hice una entrevista con las mismas preguntas a todas. De hecho, en la exposición, cuando entra, hay un hilo que se van escuchando las voces de todas,
que es una de las preguntas que le hice en la entrevista, que era que escribirían en su cuarto propio, ¿no? La frase que escribirían ellas. Y entonces, bueno, pues de ahí yo saqué una información, porque tú también de una entrevista yo a Ana la conocía, Fernando Labordeta es uno de mis mejores amigos. Claro. Sí, y a Ana, bueno, no la conocía tanto, pero con ella pues intimé bastante, ¿no? En esa entrevista en la que nos fuimos las dos. Y luego, con el proceso creativo de cómo unir los poemas, que es otro proceso, porque yo previamente en casa escribí lo que en mi cabeza quería representar. O sea, ¿haces el retrato, conversas con la persona o conversas y haces el retrato? Converso, pienso y luego hago el retrato. Y después escribes y haces el poema. Y después, sí, Vale. Bueno, yo ya había escrito también sobre lo del poema, y el poema pues hacía como una lluvia de tormenta, de tormenta, ¿no? De ideas. Una tormenta de ideas, sí. Eso, perdón. Nada, tranquila. Y escribía pues lo que a mí me sugería, ¿no? Todo lo que ella me había dicho, y luego sacaba mis conclusiones. Otra cosa, perdona que te interrumpa, cuando decimos el poema nos referimos a una fotografía, que también sí, es un poema que los oyentes no se exactamente, claro. Que los oyentes no se un poco. Vale, el libro de Virginia Woolf son 5 capítulos. Entonces yo lo que he hecho es dividir el libro, o sea, la exposición en 5 partes. Ajá. Cada capítulo van 2 dísticos. Y habla un poco de ese capítulo. Sí. Y entonces cada cuarto, o sea, lo que significa para ella su cuarto propio es el retrato. Ajá, genial. Que puede ser un lugar físico o un lugar simbólico. Correcto. Y luego al lado le acompaña un poema visual que explica la libertad o la limitación que ellas han podido tener para poder llegar o no a realizarse como artista. Correcto. En el caso de Ana Labordeta es una flor del desierto salvaje que tiene toda la luz, y bueno, pues ella ha tenido la suerte de nacer en una familia que le han sostenido, que le han apoyado para que ella estudie lo que ella sienta, que desgraciadamente no es lo fácil. de la mayoría. No, porque es que algo que estuvimos hablando entre todas es mucho de ese discurso de estudiar algo que te dé de comer, el arte no da de comer. Claro. O sea, eso no vale para nada. Entonces es un discurso que te da miedo, y que si tus referentes más cercanos te instalan una creencia tan poderosa en tu cerebro, pues claro, tú obedeces, ¿no? Reacciona, claro. Y Anaí, después de todo este proceso, el último eslabón, quiero decir, el que llegue lo que tú pretendes, el mensaje al público. Es decir, ¿tienes la sensación de que efectivamente lo has conseguido por ahí, por el feedback que te está llegando, por los comentarios, las opiniones? Yo creo que sí. La verdad que sinceramente estoy muy sorprendida. Porque, bueno, yo sabía que iba a venir gente a la inauguración, pero bueno, me esperaba más mensajes de, sí, me ha gustado, ¿no? Como algo de que te voy a decir, ¿no? Pero no, mi sorpresa ha sido que gente que no conozco de nada se acerque y me diga que le ha encantado, que me pregunten muchas cosas, como mucha curiosidad, y esto cómo lo ha hecho, y esto no. Entonces, claro, yo ahí hace el momento de decir, pues ha funcionado realmente. Como todo el mundo, y bueno, yo también soy una artista incipiente, ¿no? Que estoy aprendiendo, y he tenido también mis críticas a nivel técnico, de gente que tiene como
más conocimiento, ¿no? Y es que el analógico... Eso era la pregunta que yo te quería hacer ahora. El atrevimiento también con el analógico. Mira, a mí el analógico fue algo que me enamoró hace muchísimos años. Yo inicié un curso en la Escuela de Artes que nunca terminé, pero a mí el cuarto oscuro fue algo que me enamoró. De hecho, yo tenía una ampliadora en casa e incluso una vez me fui a hacer un voluntariado a Grecia. Estuve en Atenas haciendo un voluntariado en el cual le enseñaba a niños refugiados de Afganistán y de otros países a construir una cámara escenográfica. Sí. Sí, y a sacar la fotografía. Entonces, bueno, pues sí, fue una experiencia, vamos, increíble. Y bueno, yo ahora he vuelto a la escuela porque quiero sacarme la oposición para ser maestro taller de la Escuela de Arte, de fotografía analógica. Es algo que me gusta mucho y he decidido que quiero que sea mi futuro. Juan Mari me contactó me propuso que hiciera un proyecto de retratos porque a él le gustan mucho mis retratos. Y me dijo en fotografía analógica. Y al principio tuve muchas dudas de aceptar porque, claro, estaba muy verde y era un reto muy grande. Es que la fotografía analógica es un proceso artesanal. Efectivamente. Correcto. Y claro, con el poco tiempo que tenía y todo, era como en 3 meses tienes que tener la exposición. Y yo... no sé, pero todo el mundo me decía, no puedes decir que no puedes decir que no. No te puedes negar, tenías presión. No puedes negar, y yo, bueno, pues si me niego a lo mejor saldrá en otro momento, pero es no. Y ha merecido la pena, ¿no? Te ha compensado totalmente, ¿no? Bueno, sí, he tenido que ir un par de veces a urgencias, pero... Pero bueno, lo das por bien empleado. Si te pregunto por referentes, influencias, ¿qué nombres nos dirías? Pues tengo muchísimos, pero mira, en este último tiempo que además Pepa Cobo, que es profesora mía ahora en la Escuela de Arte y amiga también, me decía, ¿cómo se nota que te ha encantado esta mujer? Tengo a Tina Modotti, que me encanta, no sé si la conocéis. Sí. ¿Sí? Bueno, pues Tina Modotti, y ella ha visto mucho en esta... Sí. En esta exposición de ella también. Y bueno, pues no sé, luego sobre todo del documentalismo. Es que a mí verdaderamente lo que me nace, aunque no lo parezca, claro, habéis visto como algo muy... pero a mí me encanta el documentalismo, entonces pues no sé. Yo debo decirte otra vez que para lo joven que eres, la perfección del concepto del proyecto, o sea, del proyecto te basa en un libro que es popular, pero no es popular en un entorno, lo desmenuzas, le sacas los 5 capítulos, lo entiendes, buscas a las mujeres, las entiendes, tienes con ella un proceso intelectual, del proceso intelectual saca un retrato, de ahí un poema visual, que sigue estando dentro del proyecto bien abrochado de un lugar propio. A mí, te lo digo realmente, me parece de las pocas cosas que he visto razonadas, justificadas, maravillosas. O sea, en ese sentido te lo digo de verdad, porque sin apoyarte hay mucha gente que luego necesita un gran texto, ¿no? Y tú con una fotocopia que había allí en la exposición, con eso ya es que lo cuadrabas todo. Con 2 frases y poco más, la gente queda bastante
bastante convencida y es muy receptiva a todo el proceso, a todo el proyecto. Y lo entiende como un proyecto, lo entiende como algo no de hacer una foto y otra, sino como algo elaborado, ¿no? Eso me parecía maravilloso. Luego la elección que hiciste con la analógica, no sé si obligada por parte del CAF o no, pero me pareció también importante porque yo estoy personalmente un poco saturada. Me gusta la fotografía clásica y bueno, como mucho, y me parece que lo analógico no lo podemos olvidar y está efectivamente pitando, ¿no? Y bueno, me ha resultado que eres una gran fotógrafa, te lo digo de corazón, y lo que te quería preguntar ahora, ¿estás trabajando en algo ya nuevo? ¿El siguiente reto? ¿Cuál será? ¿En qué documental no estás trabajando? Pues mira, ahora mismo me quiero centrar en terminar este curso porque este trimestre con el tema de la exposición, el trimestre pasado saqué súper buenas notas, pero este trimestre lo llevo fatal. Bueno, ahí va. Y entonces tengo que ponerme ahí un poquito las pilas pero sí que he pensado en preparar, no lo tengo muy claro, la verdad, para el fin de curso tenemos que presentar un proyecto. Claro, y yo no quería hacer un proyecto, tengo la experiencia de que un proyecto requiere reflexión, requiere tiempo, requiere espacio, maduración, y he disfrutado mucho de este proceso, pero también he llorado mucho por el agobio, entonces no quisiera, me gustaría hacer no un trabajo de clase, sino un buen trabajo. Ajá. Claro. Ajá. Y bueno, yo soy una friki un poco de Agustín Gómez Arco. Ajá. y no sé, había pensado, tengo ahí como una idea un poco en la cabeza porque verdaderamente me parece una persona que me parece un caso que merece una muy reflexión. potente. Sí. Sí, me parece un caso muy potente y una pena que no se conozca apenas. Y es uno de los grandes, ciudad, incluso gente de la cultura, de los grandes olvidados, sin duda. Claro, y que en Francia se estudia exactamente en los institutos y en las universidades, y aquí hay gente del ámbito de la cultura que no ha leído a Agustín Gómez Arco. Ha habido amagos de darlo a conocer a través pero de... hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que insistir. Desgarrador. Hay que leerlo. También sabes qué pasa, que por ejemplo con todo tiene su sentido. Realmente yo llevo mucho tiempo leyendo ensayos de feminismo, libros de antropología, de sociología. He estado muy metida en todo esto durante los últimos años porque hace unos años fui víctima de violencia de género y aquello fue como, me levantó y fue como de quiero saberlo todo. Claro. Entonces es verdad que para hacer este proyecto el tema de entender y comprender a las mujeres está muy rápida y muy fina. Cierto. Porque ya venía de un proceso previo de leer mucho y de estudiar mucho en casa. Entonces eso me ha facilitado mucho el trabajo, porque yo sabía que tenía que preguntar, yo sabía dónde tenía que ir. Claro. Entonces para hacer un proyecto es muy importante primero la documentación, muy importante. Por eso quiero trabajar un tiempo, porque si no sabes realmente de lo que estás hablando, es muy difícil que la gente no vas a transmitir, entienda. está clarísimo. Cierto. Está claro. No, de todas formas te alabo el gusto si el tema va a ser Agustín Gómez Arco, sin duda. Porque me has tocado, con Virginia Woolf me toca y ahora con él también. O sea que seguro que con la capacidad que tiene saldrán cosas increíbles.
Muchísimas Seguro gracias. que sí. Pues querida Anaí Ruiz Cuadrado, ha sido un gustazo, un placer este ratito, esta conversación. Un lugar propio que está además hasta el mes de abril, tengo por aquí el 19 día, de hasta abril. el 19 de abril. Y vale el la CAF. pena ir, porque yo he ido después, para oír el hilo donde están, donde hablan ellas, esa pregunta, y estar sola en la habitación, porque claro, lo interesante es siempre pensamos en las inauguraciones, pero es una exposición que se disfruta muchísimo a solas. Con diferentes miradas, además, sobre cuerpo, identidad y territorio. Lo dicho, enhorabuena, un abrazo enorme desde aquí y bueno, y seguimos en contacto, Anaí. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Te llamaremos cada vez que tengas cosas que decir, que ya vemos que tienes cosas que decir. Muchas, además, y con mucho sentido. Con mucho sentido, efectivamente. Cuídate, Muchísimas gracias. cuídate mucho. Hasta luego. Venga, hasta ahora, Hasta chao. luego. Bueno, pues ese maravilloso, enorme, genial. Sí, sentimiento, además. De esas cosas que agradeces, porque hay exposiciones que son eso, fotografía contemplativa, que no necesita explicación, es un proceso simplemente visual. Pero esto es... Y aquí hay un pozo humano, una experiencia Sí, humana. hay un pozo cultural artista, terrible que hay que disfrutar. Ya insisto en que además es una visita preciosa. Hay otra exposición maravillosa en el CAF, de la que posiblemente hablemos con el director en breve, pero la de la sala Jorge Rueda es preciosa, de verdad, intimista y te engancha absolutamente. Perfecto. Nos enganchamos cada semana al arte a través de la sonrisa, hoy fotográfica, por supuesto, un lugar propio. Carmen Rubio y Soler en 7 días más.